بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. En una nueva clase sobre los pilares de la fe, hoy, inshallah, tocamos el cuarto pilar de la fe, que consiste en la creencia en los mensajeros. La creencia en los mensajeros. Entonces, ¿qué es la creencia en los mensajeros? Creer los mensajeros implica, creer en cuatro ejes importantes. Primero, la creencia firme, es decir, que va en contra de la duda, ¿no? De creer pero con dudas. La creencia firme que Allah, glorificado sea, envió a cada comunidad un mensajero, ¿no? Mensajeros o profetas o mensajeros y profetas, ¿ya? La creencia firme que Allah envió a cada comunidad, a cada pueblo, ¿no? De los seres humanos, desde el inicio de la humanidad hasta la última nación de la humanidad, que somos nosotros. Allah las ha enviado mensajeros y profetas. ¿Para qué? Para invitarles al monoteísmo y la adoración única a Dios. Al monoteísmo, que es la creencia única en Allah. La creencia que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah. Entonces, esto es lo que implica primero en la creencia en los mensajeros. Creer firmemente que Allah envió mensajeros a cada comunidad con el fin de invitarles, de transmitirles, de llamarles al monoteísmo, a la adoración únicamente a Dios. ¿Ya? Y todos los profetas y mensajeros fueron sinceros, cumplieron con la transmisión del mensaje divino y también enseñaron a la gente lo que Allah les encargó. Y también no tergiversaron ni distorsionaron nada de las palabras de Dios que Allah les ha revelado. ¿Ya? Entonces, esto es primero. El segundo, y también debemos saber que el mensaje principal y fundamental de todos los profetas y mensajeros era uno solo, que es el monoteísmo, que es invitar a la gente a creer en un solo Dios, que merece únicamente, que merece ser adorado únicamente, sin socios, sin copartícipes, sin intermediarios, ¿ya? Sin nada de esto. Pero debemos saber que las leyes o las enseñanzas que ellos enseñaron, o sea, de que sí hubo algunas diferencias en las enseñanzas. ¿Debido a qué? Debido a las circunstancias de vida o debido a las condiciones de vida de cada comunidad, ¿no? O sea, el pueblo al que fue enviado el profeta Noé, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no somos nosotros. O sea, tenían otras condiciones de vida, tenían otras circunstancias, ¿no? Entonces, y eso porque Allah, primeramente porque Allah lo quiso así, ¿ya? Entonces, las enseñanzas, sí, o sea, pueden ser diferentes entre un profeta y mensajero, o entre un profeta y otro, o entre un mensajero y otro mensajero, o entre una comunidad y otra comunidad, porque Allah así lo ha establecido. Pero el mensaje fundamental era el mismo. ¿En qué sentido que las enseñanzas pueden ser o han sido diferentes? Por ejemplo,
en la forma de rezo o en la cantidad de rezos, en la forma también del ayuno o la cantidad del ayuno, digamos, en algunas cosas prohibidas, en algunas cosas permitidas. Por ejemplo, Jesús, que la pasea con él, ¿no?, que era profeta y mensajero, como vamos a ver, pues dice en el Corán, Allah nos informa que él decía a su comunidad que vino para confirmar el Torá y también para, transmitirles otro libro, que es el Evangelio que Allah le ha revelado, y permitirles lo que antes había prohibido o estaba prohibido, es decir, en la comunidad, ¿no?, a la que fue enviado Moisés, que la paseó con él. ¿Ya? Sí, entonces estas son las enseñanzas que, conocían algunas diferencias o distinciones, pero el mensaje fundamental es el mismo. Que todas esas enseñanzas llevan a adorar únicamente a Dios, y las creencias, ¿no?, son basadas únicamente en la creencia del único Dios, del único Señor, dueño de todo lo que ha creado, quien en este caso es Allah. El segundo eje en que debemos creer, o que implica la creencia en los mensajeros, es la creencia en los profetas y mensajeros que Allah nos informa, o que Allah menciona sus nombres en el Corán, como por ejemplo Adán, Noé, Abraham, Ismael, Jacob, Jonás, José, Idris, Moisés, su hermano Harún, Jesús, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Entonces creemos en especial en estos profetas y mensajeros. ¿Por qué? Porque fueron mencionados con sus nombres en el Corán. Y creemos de manera genérica en los profetas y mensajeros que Allah no ha mencionado sus nombres en el Corán, pero sí dijo que, envió otros profetas y mensajeros. Muhammad, Allah informó a Muhammad, que la pasó con él en el Corán, y dijo que he enviado otros profetas que tú no sabes o que tú no conoces, ¿no? Es decir, que Allah no les ha informado sus nombres al profeta Muhammad a través del Corán. ¿Está claro? Entonces, el segundo eje en que implica la creencia en los mensajeros es la creencia, en los profetas y mensajeros que han sido mencionados en el Corán. Y también en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como veremos, inshallah. Y de manera genérica en todos los profetas y mensajeros que Allah no mencionó sus nombres, ¿no? Lo que quiere decir que Allah no solo envió a Adán, a Noé, a Idris, a los profetas y mensajeros que Allah mencionó sus nombres en el Corán, sino envió a otros también que nosotros no conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque Allah no ha mencionado sus nombres todos en el Corán. Y también parte de del segundo eje es la creencia en el sello de los profetas. Es decir, la creencia que Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue el sello de todos estos profetas y mensajeros. Fue el sello de la cadena de los profetas y mensajeros. Es decir, no habrá profeta o mensajero después de Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿Entendido? Entonces, eso es también parte de la creencia en los mensajeros. Creyendo que Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quien es el último profeta y mensajero enviado a la humanidad, ¿ya?, fue el último profeta y mensajero y es el sello de los profetas y mensajeros, como vamos a ver en las aleyas del Corán que voy a citar, inshallah. Por eso, por ejemplo, Allah dice en el Corán, en el capítulo Los Aliados, el capítulo 33, aleya 40. Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas.
y el sello de los profetas. Dios lo sabe todo. Creyentes, tengan presente a Dios en todo momento y glorifíquenlo por la mañana y por la tarde. Él es quien los bendice y sus ángeles ruegan el perdón por ustedes para que sigan la guía, bueno, hasta el final. Aquí tengo una cita que hace el traductor. Dice, el sello de los profetas quiere decir el último de una larga cadena de profetas enviados a la humanidad, luego de quien no habrá ya profetas ni enviados. Enviados es decir, mensajeros, ¿no? Traducción comentada del Corán de Isa García. Sigamos con los ejes. El siguiente eje es la creencia en todas las noticias o las informaciones que, pertenecen a ellos, ¿no? Que son auténticas, ¿no? La información auténtica que nos llegó de ellos, ¿no? Debemos creer en ellas, ¿ya? Como por ejemplo veremos, inshallah, en el transcurso de estas clases de la creencia de los mensajeros, los argumentos de la autenticidad de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es también una revelación de Allah al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que es la segunda fuente, del Islam. La segunda fuente del Islam. Entonces, el tercer eje es la creencia en la información que nos llegó, las noticias o todo lo que dijeron, ¿no? Y nos llegó a nosotros. Y bueno, el caso aquí es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los hadices que encontramos en el libro auténtico de Al-Bukhari, de Muslim. Bueno, eso lo veremos inshallah más adelante. El cuarto eje es poner en práctica las enseñanzas de quien fue enviado a nosotros, quien en este caso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ¿no? Entonces, poner en práctica las enseñanzas que él nos ha transmitido, que él nos ha enseñado, ¿no? Entonces, hay que poner en práctica. Eso es parte de la creencia en los mensajeros. Y eso veremos, inshallah. El Corán sí es una palabra de Allah. Es una palabra de Allah, de que sí, pero hay cuestiones que no son mencionadas en el Corán, o hay cuestiones que no están detalladas en el Corán. Por ejemplo, las 5 oraciones. Allah no nos dice que tenemos que hacer 5 oraciones en el Corán, sino sí nos habla de hacer la oración y nos ordena nos ordena establecer la oración, ¿ya? Pero el detalle, ¿cómo es? En su mayoría, ¿dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿ya? Como veremos inshallah en las próximas clases. Y también, no solo la oración, sino también el zakat, que es el tercer pilar del Islam, también que Allah nos ordena en el Corán. Sí, hay, Allah en el Corán nos habla, de las personas quienes merecen recibir el zakat de nosotros. Y, también algunos detalles, pero otros detalles están en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como les dije, es la segunda fuente del Islam. Entonces, estas son los 4 elementos o los 4 ejes que implican la creencia, o que la creencia en los mensajeros implica, creer en estos ejes. Ahora vamos a ver los argumentos del Corán que nos hablan de profetas y mensajeros, que nos hablan de que sí hubo profetas y mensajeros, que nos hablan de esos profetas y mensajeros con sus nombres, como Allah ha mencionado. Y también veremos que es parte de la fe del musulmán creer en todos sus profetas y mensajeros y no hacer distinción alguna, entre ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque eso es considerado
descreer, digamos, a todos los mensajeros. Descreer a un mensajero, a un profeta, significa descreer a toda esta cadena de profetas y mensajeros. ¿Por qué? Porque este mensajero que tú descrees, o que tal persona descree, fue enviado por Allah. Y si descrees en uno de los enviados de Allah, entonces descrees automáticamente en todos los enviados de Allah. Allah dice en el Corán, traducción del significado: Alif, Lam, Mim, las primeras aleyas del tercer capítulo del Corán. La familia de Imran. Alif, Lam, Mim, Allah, no hay otra divinidad que Él, el viviente. Se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. Él te reveló, oh Muhammad, el libro con la verdad, para confirmar los mensajes anteriores, y ya había revelado la Torá y el Evangelio como guía para la gente, y reveló el criterio por el cual se discierne lo verdadero de lo falso. ¿Ya? Entonces aquí, como estamos viendo, que Allah habla de que reveló el Corán al profeta Muhammad, el libro, ¿no?, que es el Corán, con la verdad, ¿no? El Corán sí fue revelado con la verdad, para discernir, o por el cual se discierne lo verdadero de lo falso, ¿no? Se discierne lo que dijeron por ejemplo, los cristianos y judíos, con mucho respeto y sin la intención de ofender a nadie, que dijeron que Jesús es hijo de Dios, o que cambiaron la palabra de Dios, o que los judíos también que dijeron que Uzair es hijo de Dios. Entonces el Corán vino, o Allah reveló el Corán al profeta Muhammad con la verdad, para discernir lo verdadero de lo falso. Allah también dice en el Corán, en el capítulo 4, 150, 151, 152. Allah dice: quienes no creen en Dios ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en Dios y la fe en sus mensajeros, diciendo: creemos en algunos, pero en otros no, pretendiendo tomar un camino intermedio, ellos son auténticos incrédulos. Y a los que niegan la verdad les tenemos reservado un castigo denigrante. Pero quienes crean realmente en Dios y en sus mensajeros, sin hacer distinciones entre ellos, Él les concederá sus recompensas. Dios es perdonador misericordioso. Digan: creemos en Dios, en lo que nos fue revelado a nosotros, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus, y en lo que Dios reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos y entregamos a Dios nuestra voluntad siendo musulmanes. También Allah dice en el capítulo 35, aleyas 24, 25, 26. Te he enviado con la verdad, es decir, Muhammad. A ti, porque el Corán fue revelado a Muhammad. Te he enviado con la verdad, es decir, el Corán, como albriciador y amonestador. No hubo ninguna nación a la que no se le haya enviado un amonestador, ¿no?, que amonesta a la gente, que advierte a la gente del castigo, ¿no?, del infierno, si no creen en el mensaje de Dios, o si no creen en Dios como digamos, la única divinidad y el único Dios que merece ser adorado, y ponen eso en práctica, ¿ya? Pero si te desmienten, también desmintieron sus antecesores a mis mensajeros, que se les presentaron con pruebas y con las escrituras y el libro luminoso, como hicieron los judíos. Entonces castigué a los que no creyeron, y qué terrible fue mi castigo. O sea, no solo los judíos, sino también otros pueblos que descreyeron, que desmintieron al profeta Noé y también a Saleh, etc. En el capítulo 2,
Alea 285. Allah dice, traducción del significado del Corán: el mensajero y sus seguidores, no, es decir, el mensajero, es decir, el profeta Muhammad, sus seguidores, los musulmanes. El mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor al mensajero. Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, diciendo: no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros. Y dicen: oímos y obedecemos. Oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor nuestro, que ante ti retornaremos para ser juzgados. Luego Allah dice en el capítulo 3, 130, 131, 132, 133, 134. Allah dice: ¿y quién sino el de espíritu necio, es decir, el de ego ignorante o terco, no, la persona terca, puede rechazar la religión monoteísta de Abraham? Fue un elegido, es decir, Abraham, fue un elegido en este mundo, y en el otro se contará entre los justos. Y recuerden cuando le dijo su Señor: entrégame tu voluntad. Respondió Abraham: le entrego mi voluntad al Señor del universo. Y esto fue lo que Abraham y Jacob legaron a sus hijos, diciendo: oh hijos míos, Dios les ha elegido esta religión, y no mueran sin haber entregado su voluntad a Dios. ¿Acaso saben qué le preguntó Jacob a sus hijos cuando le llegó la muerte? Dijo: ¿qué adorarán después de mí? Es decir, después de mi muerte. Dijeron: adoraremos lo que adoraban tú y tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac. Jacob es el nieto del profeta Abraham, es el hijo del profeta Isaac, ¿no? Entonces dijeron sus hijos: adoraremos, ¿no? O sea, entre sus hijos era el profeta José, ¿no? Que era profeta. Adoraremos lo que adoraban tú y tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac, la única divinidad, y a él entregamos nuestra voluntad, ¿no? Es decir, o sea, adorarán, ¿no? Dijeron: adoraremos, es decir, al Dios que adoraban, Abraham, Ismael, Isaac, ¿no? Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía. Y ustedes, dice nosotros, y ustedes recibirán lo que merezcan, y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. ¿Ya? Finalmente, Allah dice en el Corán, en el capítulo 3, aleas 81, 82, 83, 84, 85. Allah dice, traducción del significado del Corán: Allah celebró un pacto con la gente del libro, es decir, con los cristianos y judíos, ¿no? A través de los profetas, es decir, a través de los profetas. O sea, los profetas enseñaron a los cristianos y judíos, Moisés y Jesús, como veremos, inshallah, a través de textos que voy a extraer de la Biblia, inshallah, con la ayuda de Allah, para mencionar que sí, Moisés, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está mencionada la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí, está mencionado el advenimiento de un profeta y mensajero llamado Ahmad, como Allah dice en el Corán. Entonces Allah dice en el Corán: Allah celebró un pacto con la gente del libro, es decir, la gente del libro aquí, los cristianos y judíos, a través de los profetas, diciéndoles: les concedo el libro y la sabiduría, pero cuando se les presente un mensajero que confirme lo que se les ha revelado, crean en él y préstenle auxilio. ¿Asumen tal compromiso? Respondieron: sí, nos comprometemos. Dijo Dios: entonces sean testigos que yo también atestiguaré con ustedes. Quienes después se desentiendan y no cumplan con el pacto serán los descarriados.
¿Acaso desean una religión diferente a la de Dios? Siendo que quienes están en los cielos y en la tierra se someten a Él por libre voluntad o por la fuerza, y ante Él todos comparecerán. Di, creemos en Dios y en lo que nos ha revelado, en lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, y en lo que de su Señor recibieron Moisés, Jesús y los profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y somos creyentes monoteístas. Quien profese una religión diferente al Islam no le será aceptada y en la otra vida se contará entre los perdedores. Allahu Akbar, hermanos y hermanas. La verdad está en todo el Corán, mashallah. Está en todo el Corán, hermanos y hermanas, y todas esas personas que nos siguen y que nos escuchan, que abran su mente, su corazón, y que estudien el Corán, y que lo lean, y que lo entiendan, y no duden, y que sí, el que sigue esos pasos llegará a la verdad. Y no duden en abrazar la verdad, abrazar el Islam. Como Allah dice aquí, quien profese una religión diferente al Islam, que era la religión de todos los profetas y mensajeros, ya que el Islam es el monoteísmo, el Islam es someterse a Dios, el Islam es entregar nuestra voluntad a Dios. Quien profese una religión diferente al Islam no le será aceptada. El día del juicio, todos moriremos, hermanos y hermanas. No le será aceptada. Y en la otra vida, ¿no? Es decir, en la otra vida, se contará entre los perdedores. Entonces, el que quiere ganar el éxito, tanto en esta vida como en la otra, sobre todo en la otra vida, quien quiere tener el éxito, que profesa la religión que Allah ha aceptado, digamos, como forma o como religión que Allah ha aceptado para la humanidad. Entonces aquí, hermanos y hermanas, para terminar, todos los profetas y mensajeros invitaron a la gente a creer en el mismo Dios en el que creemos los musulmanes. Y creemos los musulmanes en todos los profetas y mensajeros sin hacer ninguna distinción entre ninguno de ellos, como hemos visto. Desmentir o descreer en uno de ellos significa en el Islam descreer y desmentir a todos los profetas y mensajeros. Lo que significa creer en los profetas y mensajeros es seguirlos, seguir sus enseñanzas, poner en práctica sus enseñanzas. La creencia en los mensajeros es con el corazón, ¿ya? El centro de la creencia, el centro de la fe es el corazón. Con la lengua, ¿no? Es que siempre decimos que creemos, o sea, con la lengua, ¿no? Lo declaramos. Y también lo manifestamos en nuestras acciones. Traducimos esa creencia en acciones para que nuestra fe sea válida. Esta es la creencia en el Islam. Es creer con el corazón, declarar lo que crees con la lengua y traducir lo que crees en acciones. Así la creencia será válida. Si no, no será aceptada ante Dios. Si no cumple con esos 3 requisitos, hermanos y hermanas. Entonces, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no solo fue enviado a los árabes o a la gente de la Meca, o solo a los de la península arábiga, sino fue enviado para toda la humanidad. Allah dice en el Corán: no te hemos enviado, Muhammad, sino como misericordia para todos los mundos. Para todos los mundos. El profeta Muhammad es enviado tanto a los seres humanos como a los genios. Como misericordia. ¿No? Misericordia es decir, las enseñanzas que trajo el profeta Muhammad sallam, que Allah le dio, ¿no? Son todas misericordia.
son todas misericordia. Hasta con los animales, hasta con todos los seres creados. Entonces, la diferencia entre el profeta Muhammad y los profetas y mensajeros anteriores, ¿ya?, es que los anteriores, solo cada uno de ellos fue enviado a su comunidad, nada más. No obstante, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue enviado para toda la humanidad, ¿no?, que vino después de él, ¿no?, que vino, o sea, después de que el profeta Muhammad se hizo profeta, todos los seres humanos, ¿no?, o que descienden o que nacen, ¿no?, él es profeta y mensajero de todos ellos, hasta el último día de esta vida, ¿ya? Entonces, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es profeta y mensajero, es enviado tanto para el Perú, para los peruanos, como para los brasileños, como para los de Europa, como para los árabes, como para los turcos, como para los persas, como para los asiáticos, como para todos o para todos los seres humanos. Porque fue el último profeta y mensajero y no va a haber, ¿no?, y no va a haber ningún profeta o mensajero después de él, como hemos visto en el Corán. Entonces, con eso llegamos, hermanos y hermanas, a finalizar la clase de hoy. Como les he dicho, o sea, sé que hay muchas personas que nos siguen. Wallah, juro por Allah que, y no debo jurar, que parte del Islam y como musulmanes es querer y desear el bien a toda la humanidad, ¿no? De hecho, estamos enseñando el Islam y transmitiendo el mensaje del Corán, que es la palabra de Allah, que es la mejor gracia que tenemos nosotros los seres humanos. Wallah, el Corán es la guía, el Corán es la misericordia, el Corán es cura para toda la humanidad, ¿no? Para quienes, digamos, se aferre a las enseñanzas del Corán. Entonces, por favor, no duden, o sea, les invitamos a investigar más, ¿no? No les digamos que crean directamente lo que decimos, no, investiguen más, estudien más sobre el Islam, entiéndanlo bien y después estoy seguro de que llegan a la verdad. Pero no duden, cuando lleguen a la verdad o cuando lleguen a la verdad, no duden en abrazarla y no soltarla hasta la muerte. Por eso fuimos creados, hermanos y hermanas. Allah dice en el Corán: no he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. Y ya en ocasiones anteriores hemos visto el significado de la adoración. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que guíe a todos los seres humanos, ¿no? Nosotros queremos que todos los seres humanos estén en el paraíso. Por eso transmitimos el mensaje del Islam. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga a nosotros, los musulmanes, los creyentes, en el camino. Porque no es fácil mantenerse en el camino hasta la muerte. Así que siempre, como era la costumbre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedir a Allah que nos mantenga firmes en el Islam, y no nos desviarnos, ¿no? Y no nos desvíe. Amén. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.